Muy buenos días a todos. Mayormente a los que estáis en casa, porque nos superáis en creces. Maravillosa gracia, clara fuente, siempre suficiente. Pues vamos a aclamar al Señor de la gracia para que nos ayude en esta mañana. Padre, bendito sea tu nombre. A ti acudimos y a ti queremos levantar todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestros ojos y buscar de arriba la ayuda necesaria. Padre, posiblemente no hay persona más débil para estar aquí esta mañana, pero tú eres el poderoso. Y yo quiero rogarte y pedirte que hables con autoridad, con esa autoridad llena de buena voluntad, de buen hacer para con aquellos que le aman. Y yo te ruego que así sea. Yo te ruego que hoy sea un día que cuente para tu gloria, porque tú estás obrando en los corazones de los tuyos. Te pido por cada hermano y por cada persona que pueda escuchar este tiempo. Gracias, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues sin más vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 5, donde lo habíamos dejado la semana pasada. Mateo 5, de los versículos 21 al 48. Estamos en lo que se considera y es el Sermón del Monte. Empieza en el capítulo 5 y llega hasta el capítulo 7. Y os recuerdo que estamos considerando el Evangelio de Mateo como el Evangelio del Rey. Es como es presentado en Mateo. El Rey, y no solo el Rey de los judíos, sino aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino para fundar un reino. Es lo que encontramos. Vino para establecer un reino. Un reino cuya demanda es tan alta, tan alta, disculpadme, que únicamente es posible formar parte de ese reino con una vida nueva. No hay otra manera. Y, por ejemplo, el capítulo de hoy, sin ir muy lejos, mirad cómo termina, el versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es la demanda. Y por si fuera poco, pensando en el tramo que hoy vamos a considerar, aquí es como termina. Sed pues perfectos. Pero acordaros cómo empieza, cómo terminaba el domingo pasado, el versículo 20. Alguien ha titulado a este versículo el anuncio espantoso. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Una justicia mayor, más justicia que la que tenían los escribas y los fariseos, es la que nos es necesaria para poder entrar
en el reino de los cielos. Los que hemos creído sabemos que por medio de la fe en el Señor Jesucristo nos ha sido imputada, cargada en nuestra cuenta, sería en el haber, ¿no? Es cuando uno tiene. Pues sí, o es el debe, ¿no? Bueno, da igual. En nuestra cuenta ha sido cargado una justicia que nosotros no teníamos. Y por eso, porque el Señor Jesucristo es el justo que padeció, que cargó con todas nuestras injusticias, con todos nuestros pecados, que ahora los que hemos creído hemos entrado, formamos parte del reino de Dios, somos hechos hijos de Dios, por pura gracia, no por voluntad nuestra, ni de nuestros padres, sino por voluntad de Dios. Él ha querido. Él, con su gracia maravillosa, con esa fuente inagotable para salvar al pecador, nos ha dado una justicia que nosotros no teníamos. Ahora, en esta porción del versículo 21 al 48, vamos a pensar en más justicia. Más justicia. Acaba de decir, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis. Ahora, vamos a considerar que los que hemos creído, hemos entrado. Lo que nos está explicando aquí no es el camino de la salvación. Ruego al Señor que me ayude a explicarme de manera fácil y que todos podáis entenderme. La salvación, el camino, ha sido el Señor Jesucristo, ha sido la fe puesta en Él. ¿De acuerdo? Y lo que ahora vamos a considerar es el fruto de la salvación. Son los rasgos que se van a manifestar en el carácter y en los hechos de los que han creído. Y es una justicia que va más allá de la justicia de los fariseos y de los escribas. Más allá de la hipocresía, de lo externo, más allá de lo que es simplemente aparentar y querer guardar la ley, pero como le dijo el Señor a esos hombres, que ellos eran como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera muy bonitos, por fuera muy encalados, brillantes, si tú quieres, pero por dentro huesos y corrupción. Pero no así en los que han creído, no así en los que forman parte del reino de los cielos. Lo que está haciendo el Señor en las bienaventuranzas es describir los rasgos, el carácter de los ciudadanos, de aquellos que han reconocido verdaderamente al Rey de Reyes como Rey de sus vidas. Y yo espero estar hablando esta mañana a una gran mayoría que ha sido así, que en un momento dijisteis, fallo de luz, en un momento concreto dijisteis, yo creo en el Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados y clamo y acepto al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces, estos son los rasgos que tiene que haber en nosotros. Y vamos a continuar con esta introducción un poquito más porque creo que es necesaria. Algunos son incapaces de entender principios y entienden únicamente lo externo de la ley. Y eso es lo que estaba ocurriendo con los escribas y con los fariseos. Eran muy estrictos y habían incluso llegado a convertir lo que era
costumbres y tradiciones de los hombres en mandamientos, pero eran incapaces de entender el espíritu que hay detrás de la ley de Dios. Y ahora el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que dijo en el capítulo 3 Juan, ¿verdad? Juan estuvo diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Señor Jesucristo en otra ocasión dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. Pues ahora el Rey ha descendido, está en este mundo, y lo que va a hacer aquí es explicar el espíritu de la ley. ¿Qué es lo que había detrás de esos mandamientos que ellos han querido entender tan al pie de la letra? Mateo 23, 23. Por decirlo de otra manera, es como si ahora se nos abriera una ventana en el cielo y desde el cielo se nos estuviera diciendo, mira, cuando yo dije no matarás, a lo que yo me refería era a esto y esto y esto. Cuando yo dije no robarás, a lo que me refería era a esto y esto. Lo que hay en mi corazón, lo que es mi anhelo, lo que es mi deseo para los que forman parte de mi reino. Es lo que vamos a estar viendo. Mateo 23, 23. El Señor tiene que decir de aquellos escribas y fariseos, intérpretes de la ley. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cómo eran esta gente, verdad? Podían coger la planta más pequeña que ellos cultivaban, la más chiquitina, la más insignificante, el diezmo. Hay que dar el diezmo. Y cogían y ponían una onceava parte, el diezmo. Y había que poner el diezmo y dar al diezmo, porque era lo que la ley decía. Pero sin embargo eran incapaces de poner los ojos en el prójimo y hacer justicia y actuar con misericordia y actuar con fidelidad. Y el Señor no les reprocha el hecho de que quisieran ser escrupulosos y rectos, pero les dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hermanos, que no haya ninguno entre nosotros que sea confundido y que sea capaz de estar colando el mosquito y tragarse el camello. ¿Me explico? Que no haya ninguno entre nosotros que sea capaz de esto, y lo que es misericordia, lo que es fe, fidelidad con los otros, lo que es buena voluntad, lo que es gracia, favor inmerecido, lo que es una actitud bienhechora y amorosa, eso no. No puedo ayudar a mis padres, no lo digo por mis hijos, que gracias a Dios no tengo ninguna queja de ellos en ninguno de estos sentidos. Pero ellos decían, no puedo ayudar a mis padres porque la ley me dice que tengo que dedicar una parte a Dios y yo es corbán, dedicado a Dios. Pero mis padres, que les turzan. Pues no. El Señor... ¿Os acordáis de lo que ha dicho en las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Y me parece a mí que escribas y fariseos de misericordia no tenían mucha.
El Señor va a enseñarles y lo va a repetir varias veces en Mateo. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿A ti te gustan los sacrificios? Y la misericordia. Y el pensar en el prójimo. Y el ser capaz de hacer cualquier cosa por el bien del otro. Mira, vamos a poner un ejemplo, porque creo que es importante verlo. En Mateo 9, de los versículos 9 al 13, precisamente tiene que ver con el llamamiento de Mateo. Y es aquí donde el Señor va a usar y va a enseñar acerca de que es misericordia lo que quiere y no sacrificio. Voy a leer Mateo 9 a partir del versículo 9. Dice, pasando de allí, Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué cosa, ¿verdad? Un montón, muchos publicanos y pecadores habían venido, estaban juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos, cerca del que podía salvar, cerca del que es rey. Y a los fariseos y a los escribas lo que les preocupa es, ¿este come con publicanos y con pecadores? ¿Esto? Si supiera con quién está, no se juntaría con ellos, porque la ley nos ha dicho que nosotros hemos de ser un pueblo santo, un pueblo separado. Luego hablaremos un poquito más de esto, ¿vale? Por favor, entendedme bien. ¿Pero qué les dice el Señor? Vale, vosotros ya veo que estáis sanos. Vosotros no tenéis necesidad de médico. Pues qué triste, ¿verdad? Porque este es el médico del alma y es el único que puede resolver el grave problema del pecado. Y les dice, aprended, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Entendéis por dónde voy? Dicho con otras palabras, diríamos que eran unos cabezas cuadradas, que no eran capaces de ver más allá, o no les interesaba ver más allá. Pero el Señor quiere abrirles lo que es el corazón de Dios. Vamos un poquito más adelante, en el capítulo 12. Bueno, capítulo 12, a partir del versículo 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Como él y los que con él estaban tuvieron hambre, como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí.
Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Qué triste. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Llegaremos a Mateo 9, a Mateo 12 y explicaremos con más detalle estas porciones. Pero fíjate qué incapaces eran, ¿no? Y todo con el pretexto de la ley. Y ojo, el Señor nos dijo la semana pasada que Él no había venido para abrogar la ley, sino que había venido para cumplirla. No está diciendo que la ley es mala, pero está diciendo que el hombre la está usando mal. Mal. Y en este caso condenando a inocentes. Y hay muchos más ejemplos, ya voy a parar, pero ¿os acordáis, por ejemplo, en Lucas 13? Hay una mujer que está encorvada, que lleva un montón de años encorvada, y es un día de reposo, y el Señor sana a esa mujer. ¿Y qué dice el principal de la sinagoga? 6 días tenéis en la semana para venir. No el día de reposo. Esto es ilícito, esto es ilegal. Y el Señor tiene que decir, pero ¿cómo puede ser que seáis tan duros de cabeza? ¿Vosotros no cogéis a vuestro animal el día de reposo y lo lleváis a beber, a tomar agua, y no le ponéis comida? Y a esta mujer que Satanás tenía atada durante un montón de años, ¿no teníamos que hacerle bien y soltarla? Este es el espíritu de aquellos que se amparan en la ley para justificar que son buenos. Y nunca lo consiguen, nunca lo consiguen. Porque lo que el hombre, lo que tú y yo necesitamos es reconocer que no somos buenos, que somos pecadores y que necesitamos una vida nueva. Vamos a entrar ahora en la porción que nos corresponde y procuraremos simplemente dedicar unos minutos a cada tema, porque tenemos 6, 7 temas en esta porción, o sea que daremos un repaso rápido. Veremos acerca de la ira, el enojo, veremos acerca del adulterio, acerca del divorcio, acerca de los juramentos, acerca de la venganza, acerca del amar a nuestros enemigos y acerca de ser perfectos, ¿vale? Si el Señor nos permite. Gracias por traerme un vasito de agua, con vuestro permiso. Pues vamos a leer la primera porción, Mateo 5, del versículo 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La ley había enseñado: no matarás. Incluso antes de la ley, porque ya en Génesis capítulo 9 y versículo 6 se nos dice que el que derramare sangre, su sangre será derramada.
Ya es el mandamiento de no matar. Pero luego explícitamente en la ley, el sexto mandamiento de la ley, tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, nos enseñan no matarás. Y fariseos, escribas, todo judío conocía esta ley. Pero ahora el Señor hace una enmienda. ¿Habéis oído las enmiendas a la ley? Están de moda, ¿verdad? Entre los políticos, una enmienda. Pues el Señor va a hacer una enmienda. Y va a decir, sí, mira. La ley dice esto. Pero en mi reino, ni siquiera enojarte contra el hermano. Ni siquiera insultar al hermano. Ni siquiera menospreciar al hermano. En mi reino no tiene que ser así. Y mis súbditos, esta es la meta que tienen. Este es el propósito. Esta es la perfección en la que tienen que mantenerse, en la que tienen que andar. Oísteis que fue dicho no matarás, pero desde el cielo, el que desciende del cielo dice: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje. Ahora, por favor, es que ni siquiera nos estamos viendo cara a cara. Muchos de vosotros estáis en casa. Pues haced el examen un momento, por favor. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Y estaba rebuscando y mirando esta palabra y mirando la raíz, buscando en libros y cosas de estas. Y resulta que la raíz de la que viene este término enojo es una raíz que viene de fijarse, de poner el ojo. Aquel hermano, pero tú has visto lo que hace, pero tú has visto, pero tú te has dado cuenta, tú has observado. Y va empezando aquí algo. No, a nosotros no. A nosotros no nos pasa eso. No, no nos pasa. Ya sé que lo hago muy aplicado, no muy a nosotros. Pero eso es algo que ocurría, es algo que ocurre porque es innato en el corazón del hombre. Mirar la falta del prójimo, mirar la falta ajena, su posición, sus maneras, su comportamiento, pero no como una actitud amorosa para corregir, para orar por el otro, para hacerle bien y ayudarle. Porque muchas veces este fijar los ojos pues se convierte en enojo, en enfado contra el otro. ¿No has visto lo que me ha hecho? Y luego encima contaminamos a otros. Porque voy a otro y le digo, ¿no te has dado cuenta? Si tú supieras lo que me hizo esto y me hizo lo otro. Ay, hermanos, en el reino de los cielos esto no tiene que ser así. Cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. ¿Qué lo dice aquí? Lo dice aquí. Para los súbditos del reino. Y cualquiera que diga a su hermano necio. Esto es un insulto. Este es un insulto. Parece ser que la palabra es una palabra que significa vacío, hueco. Y era una forma de insultar, de decir, no vales para nada, no tienes contenido. ¿Tú piensas eso de algún hermano? Yo te lo pregunto. Vuelvo a repetir, ya sé que voy muy directo, pero yo te lo pregunto, porque aquí dice que cualquiera que le diga necio, hueco, vacío, no vales para nada a su hermano,
No hace falta que se lo diga de palabra, ¿eh? Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Es que el Señor va aumentando. No matar, no. No enojarse, no. No insultar, no. No menospreciar al hermano. Este término fatuo es como decirle al otro: tú eres irresponsable. Tú eres una persona, no sé, que no sé, ahora mismo se me ha ido de la cabeza términos que nosotros tenía varios, que nosotros podemos usar, ¿verdad? Cuando insensato, insensata, imprudente. Claro, yo puedo decir este término, pues pensando: Señor, ayuda a esta persona para que no tenga... Pero yo puedo decir esto como decir, esta persona no. Tiene una falta de respeto para con los demás con esto que hace, porque pone en peligro su vida. Y bueno, el Señor dice que ni esto. Dice que ni esto. Y no estoy equivocándome en las expresiones que estoy dando a estas palabras. De verdad que las he estado buscando y he estado clamando al Señor para entender. Pues nada de todo esto tiene que estar en nosotros, hermanos. Nada de todo esto. Desde luego, nosotros no hemos de ser insensatos, ni hemos de actuar como necios, ni hemos de hacer nada que enoje al otro hermano. Y ahora aquí nos dice que lo que hay que hacer es reconciliarse. En el reino de los cielos, reconciliarse, buscar la paz, buscar la armonía, es lo que hemos de hacer. Y si yo sé que cualquier actitud mía puede ofender al hermano, yo debo procurar no hacerla. Y el hermano debe procurar no ofenderse, no tener esa actitud de fijeza, lo que hace, lo que dice, lo que mira, no sé qué. No, reconcíliate, por tanto. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, y aquí me hace pensar que son las dos partes, el que tiene algo contra ti y el que ha provocado que el hermano tenga algo contra ti, ¿verdad? O el que lo tiene, los dos. Los dos tienen que tener una actitud honesta, una actitud de buscar la paz y de buscar el bien del otro. Reconcíliate. Qué hipocresía, ¿no? Pretender estar bien con Dios, pretender estar trayendo ofrendas al altar y sin embargo estar enfadado con toda la iglesia, porque mira que son malos los de la iglesia. ¿Cómo es posible esto? Por cierto, ojo, ponte de acuerdo con tu adversario. No vaya a ocurrir que te presentes delante del juez y el juez le dé la razón al otro. Menudo susto si eso ocurre, ¿verdad? No, nosotros estamos convencidos de que yo tengo la razón. Yo tengo mi actitud hacia ese hermano porque yo sé por qué, ¿eh? Sí. Y si resulta que el juez de jueces, dice, pues no, estás equivocado. Y tú tenías que haber mirado a tu hermano y a tu hermana de otra manera. Tenemos que seguir, ¿vale? Vamos a la siguiente porción, el tema del adulterio. Versículos del 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso es lo que se dijo en la ley, en Levítico, por ejemplo. Y en Éxodo, en los 10 mandamientos y en Deuteronomio. No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Uno puede ser externamente respetable. No somos dados a ver películas o a no ver muchas películas, pero normalmente en las películas de intriga, a veces hasta el último momento no sabes quién es el culpable, ¿no? Porque no lo ves. Aparentemente, ya cuando empieza la película, casi a veces dices, el que menos lo parece, ese debe ser. Las tramas son muy parecidas todas, ¿no? Nosotros podemos ser externamente muy honestos, muy honrados, muy respetables, pero aquí dice, el Señor pone otra enmienda a la ley. No cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Qué fuerte! Parece que más bien afecta a los hombres esto, ¿vale? Pero me parece que hoy en día las mujeres tampoco están exentas. Pero qué fuerte, ¿verdad? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No voy a decir que el que sea libre de pecado tire la primera piedra o levante la mano. Porque a lo mejor todos intentaríamos engañar, ¿no? Porque creo que todos tendríamos que levantarla. Mal de muchos no es consuelo de él. Pero sí que tenemos que pensar en ello. Sí que tenemos que pensar en lo que Dios quiere de los suyos. Que haya en nosotros una mirada limpia. Que haya en nosotros una actitud honesta, pudorosa. Claro, podríamos decir que los atuendos hoy en día no acompañan mucho las formas. Nada. Quizá puede ayudar a entorpecer, ¿no? Pero nada. Aquí el problema, el Señor dice que el problema, mira dónde está. Ya adulteró con ella. El problema está en el corazón. Está en lo más íntimo del hombre. Mira que dice, un poquito más adelante, tengo muchas citas, algunas las salto, pero Mateo 15, en el mismo Evangelio de Mateo. Mateo 15, en los versículos 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, como los judíos eran muy para no contaminarse, lavarse las manos, lavar los utensilios antes de la comida, porque eso era lo que contaminaba, el Señor tiene que corregir y decir, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Otra de las cosas que estaban torciendo escribas y fariseos. Dice que de dentro del corazón del hombre
de lo más íntimo del hombre. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Jordi, ¿cómo vas a resolver este problema? ¿Cómo tú que quieres agradar a tu rey, tú que quieres andar en sus caminos y andar en obediencia y hacer las cosas que le son agradables, y él te dice lo que le es agradable, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, cojo mi ojo derecho y me lo saco, y también el izquierdo, y los tengo que arrancar y sacarlos y arrojarlos fuera, porque me es mejor entrar ciego que no que todo mi cuerpo se ha echado en el infierno. ¡Oh! Estas manos, pues la corto, ¿verdad? Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Bueno, tratar esta situación requiere de diligencia, requiere de autodisciplina. Dice en Romanos capítulo 6 y en Romanos capítulo 12 que presentemos nuestros cuerpos, que estos miembros que han estado sirviendo al pecado, ahora ya no lo hagan y sirvan a Dios y sirvan a la justicia. Pero necesito algo más que disciplina y que diligencia. Necesito el poder del Espíritu Santo en mi vida. Necesito poder ir al Señor y decirle, Señor, mírame, ayúdame con esta situación. Ayuda a mis ojos para no mirar lo que no tienen que mirar. Ayuda a no albergar en mi corazón, en mi pensamiento, en mi mente, lo que no tengo que albergar. ¿Sabéis cómo empieza el pecado, verdad? Santiago nos lo explica. Dice que entra aquí y se pone y luego hay todo un proceso como si fuera un parto y al final da a luz el pecado. ¿Os acordáis de lo que ocurrió con David y Betsabé? David estaba en el terrado y David vio el ojo y luego la mano. Y eso le fue pecado. Le fue pecado. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude. Clama al Señor, porque lo que Él quiere en los suyos es que haya esa pureza. ¿Vale? Seguimos adelante. Versículo 31 y 32. También, podríamos casi meterlo dentro del mismo tema, pero como el Señor vuelve a mencionar algo del Antiguo Testamento de la ley y vuelve a hacer otra enmienda, pues lo vamos a considerar aparte. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada comete adulterio. Pues Señor, ayúdanos a tratar las cosas como tú quieres que las tratemos. En Deuteronomio capítulo 24, de los versículos 1 al 4, es donde Moisés concede el permiso para la carta de divorcio. Pero todos recordáis, ¿verdad?, que el Señor dice luego en los evangelios, Moisés os permitió eso a causa de la dureza de vuestro corazón, ¿vale? No obstante, aquí en Mateo fue dicho, no que Dios lo dijera, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo, enmienda a la totalidad, pero yo os digo, el que repudia a su mujer, a no ser por una única cláusula de excepción, la única cláusula, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Tenemos muy poquito tiempo, solo un par de pinceladas. En el reino el estándar es mucho más alto que el estándar de este mundo. En este mundo tú podías en aquel tiempo encontrar algo desagradable y podías hacer esto. Y en este mundo se puede hacer, pero eso no es lo que agrada a Dios. Eso no es lo que está en el corazón de Dios. Dios permite el divorcio, pero con la única cláusula de lo que es la infidelidad. No hay otra cláusula, ¿vale? Seguro que surgen un montón de preguntas. Bueno, y yo antes de ser creyente, voy a contestar a un par. Antes de ser creyente, pues resulta que yo estuve casada, y bueno, pues no iba bien, había violencia, había otras cosas, no lo sé. Pero hubo un divorcio. Y luego he creído y me he casado y la otra pareja ya también está por el otro lado. Y bueno, hermano, aquello era un pecado. Pero cuando tú te has convertido, el Señor te ha perdonado todos tus pecados, ¿sí o no? A ver, si nos ha perdonado todos los pecados, pues nos ha perdonado. Lo que pasó en la vida antes sin conocer al Señor, andábamos en pecado, andábamos en tinieblas. Y el Señor nos perdonó, aún aquellos que cometieron homicidio. El Señor perdona. Y el Señor empieza todas las cosas y las empieza de nuevo. Hay hermanos, algunos, que a veces han dicho, bueno, pues cuando se han convertido un matrimonio y resulta que había una relación anterior, ahora debería volver a aquello. No te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. Dios no va a estropear más cosas para arreglar algo que fue hecho en otro momento. Yo no te digo que el Señor nos pide que restauremos, pues, si yo, como encontramos en la Escritura, ¿verdad? Si yo antes he sido ladrón y defraudador y me convierto, pues voy a devolver lo que he robado y voy incluso a duplicar lo que me había llevado. Pero eso es una cosa, y otra cosa es un matrimonio, se ha establecido, tiene hijos, la otra pareja está en otro lugar, también se ha casado, y tú piensas que ahora Dios quiere que eso se rompa, que volvamos a cometer otra situación. No es así, no es así, y sería más largo de explicar. Pero lo digo para traer consuelo a aquellos que antes de ser creyentes han tenido tristemente experiencias de este tipo. El Señor te ha recibido y ahora eres un hijo y una hija amada, y el Señor te cuida y cuida tu familia. ¿De acuerdo? Si alguien quiere, en algún otro momento que hablemos un poco más, podemos hacerlo. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. Los juramentos, a partir del versículo 33. Esto también es interesante, todo, ¿verdad? Dice, versículo 33 al 37. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Bueno, acuérdate, está hablando
en un contexto en el que es a la nación de Israel, está corrigiendo todo aquello que habían torcido y pervertido de la ley, los escribas y fariseos, y está corrigiendo y diciendo lo que desde el cielo se espera. Entonces, la ley decía, Levítico 19:12, Números 32, que no había que jurar falsamente usando el nombre de Dios. Jurar poniendo a Dios como testigo. Lo juro por que haré esto. Y luego no hacerlo. Eso era perjurar. Números 32 decía que no debías jurar y quebrantar la palabra. Eso no había que hacerlo. Y parece ser que esto se había convertido en una de las costumbres que esta gente tenía, especialistas, estos que de la ley muchas veces lo que hacen es ver cómo la burlan, ¿no? Yo digo esto, pero a ver cómo hago la trampa, su comportamiento hipócrita. Entonces, habían llegado a la conclusión de decir, vale, no puedo jurar por el nombre de Dios, no lo haré, pero ¿sabéis qué? Voy a jurar por el cielo. Te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por Jerusalén. Dice, no hagáis esto. No, ¿qué es hipocresía? Estáis intentando engañar. Estáis queriendo dar valor a una palabra que luego en muchos casos os vais a retractar. Perjurar, eso es perjurar, retractarse. Bueno, pues el Señor les está corrigiendo y les está diciendo, cuando dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede, el Señor les está diciendo, mira, el creyente no está gobernado por el maligno. La gente de este mundo, te lo juro por mis... ¿Habéis oído, no, esas expresiones? Hay quien la tiene constantemente en la boca. Lo juro por... ¿Por qué tienes que jurar? Porque eres un mentiroso, porque eres un engañador. Entonces necesitas, como tu palabra no es suficiente, necesitas demostrar que yo lo juro por mis antepasados, por lo que quieras. Pero el creyente no está bajo el gobierno del maligno. Nuestro hablar sí, sí, no, no. No necesitamos más. Corrección. Ya que estoy. Esto no está hablando de lo que sería, por ejemplo, jurar o prometer con la mano puesta sobre una Biblia en un juicio, cuando uno va a prometer o jurar según qué cargo. Hay cargos que requieren que haya un juramento o una promesa, o incluso casi me atrevería a decir, por ejemplo, una jura de bandera. No te confundas. Lo que el Señor está aquí corrigiendo es ese hablar así que tenían los judíos y que tienen ciertos pueblos hoy en día, ciertas razas o etnias, ¿verdad? Y usar el juramento, y lo juro por esto, y lo juro por el otro. Eso es lo que el Señor está corrigiendo, pero no el poder usar a Dios como testigo, o usar la Biblia como testigo, de que yo soy fiel, de que yo me comprometo y lo voy a hacer. ¿Sabéis por qué? Porque el mismo Pablo lo hizo en un montón de ocasiones, porque el mismo Dios juró. Hebreos capítulo 6. No sé. Hebreos capítulo 6 a partir del versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo,
diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual Dios, queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Pero es que le damos la vuelta a la página, capítulo 7, y en el versículo 20, y esto no fue hecho sin juramento, está hablando de otra situación. Dice: porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces lo explico esto para aclarar y para ayudar, ¿vale? Yo, cuando tuve 20 años, fui al servicio militar obligatorio. Y yo tenía la dificultad de qué hago en la jura de la bandera. No, es que no hay que jurar, no hay que jurar, porque está bien, no hay que jurar. No hay que jurar así a la ligera y vanamente y usar eso. A mí, ¿sabéis qué me ocurrió? Que yo estaba orando y yo estaba pidiéndole al Señor que me ayudara. ¿Y sabéis qué pasó? Que yo no juré bandera. Estaba en la enfermería ese día. No porque yo quise, ¿eh? Y en mi cartilla militar pone: juró bandera tal día. Pero yo no juré bandera. El Señor me libró de tener que encontrarme en esa situación. Eso es algo excepcional. Pero vuelvo a repetir, creo que lo que os estoy diciendo no me equivoco y lo explico para que podamos entenderlo, ¿vale? Nos queda todavía mucho. A partir del versículo 38, acerca de la venganza. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Y esto normalmente lo entendemos un poquito mal, porque normalmente, a ver si me equivoco, pero normalmente entendemos venganza. Ojo por ojo y diente por diente. Me la has hecho, me la vas a pagar. Pero esto parece ser que tiene 2 vertientes. Ojo por ojo. Diente por diente, no más, ¿eh? No más. Si el daño que tú has recibido es así, lo que el otro tiene que recibir no puede ser así. Pero normalmente nosotros la venganza, cuanto más grande, mejor, ¿no? Me ha hecho un menosprecio, vamos, le voy a reventar el coche. Exagero. Pero somos así. Pero esto tiene 2 vertientes. Una que es de castigo y otra que es de prevención, para que el castigo no exceda al daño recibido. Así es como estaba la ley. Pero ellos la torcían. Y ahora el Señor va a decir la opinión desde el cielo. Oísteis eso, pero yo os digo: no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en una mejilla, ponle la otra. La enmienda. Ahora es posible la no resistencia. Algunos de nosotros, nuestra vieja naturaleza está ahí, y cuando nos hacen algo, o nos dicen, o nos miran según de qué manera, pero ahora, con una vida sobrenatural,
con la ayuda del Señor es posible la no resistencia y tener la actitud correcta. Es posible. Si eres del mundo, ¿no? Si eres del mundo, lo que te haga otro y te moleste, querrás devolverlo, te sentirás enojado, te sentirás ofendido, pero no así en el reino de los cielos. Y no solo poner la mejilla, ya es difícil, ¿no? Yo creo que sí que es difícil. No solo quitarte, no solo la túnica, sino darle también la capa, o llevar una milla, llevar dos, no solo eso, sino que al que te pida, dale. Eso es aún más difícil. Hay cosas que me sobran, no las uso, entonces no tengo problema en darlas, pero darle al que le pida, aunque a lo mejor yo no tenga mucho, pues mira, la ley decía lo del ojo por ojo y diente por diente, pero hay otros versículos, no lo he apuntado, pero hay otros versículos en Deuteronomio donde hablan de la actitud que hemos de tener para con el prójimo. En la ley, y hemos de estar dispuestos a dar lo que sea, no resistir al mal. Pasamos un poquito más, a partir del versículo 43, la actitud en amor hacia los demás. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La ley, pero un poquito torcida, un poquito torcida, porque la ley, por ejemplo, en 19 y 18 de Levítico, la ley nos enseña que amarás a tu prójimo. Pero la ley nunca enseñó esto. Aborrecerás a tu enemigo. Sí que en el Antiguo Testamento vemos conflicto con pueblos enemigos y conflictos en los que Dios sale a favor de los suyos, pero nunca en la ley se enseñó que había que aborrecer a los enemigos. Entonces, habéis oído, oísteis que fue dicho esto, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. 4 verbos, amar, bendecir, hacer bien y orar. Y esto es lo que se espera de cada uno de nosotros. Y es un mandamiento. ¿Y sabes qué ocurre con un mandamiento? Que los mandamientos apelan a la voluntad. No se trata de un sentimiento, no se trata de que yo a este le quiero mucho y siento mucho por esta persona porque nunca me ha defraudado, hace siempre lo que yo quiero, viene donde yo quiero que venga. No. Y a este otro le aborrezco porque, no sé, es que no me sonríe. No se trata de eso. Esto es una apelación a la voluntad. Amad a vuestros enemigos. Jordi, tú que me estás escuchando, si eres del reino, si formas parte, si eres un hijo de Dios, Dios te manda que ames aún a los enemigos, que hagas bien a los que te aborrecen, que bendigas a los que te maldicen y que ores por los que te ultrajan y persiguen. Lo estamos haciendo. Y casi me atrevería a ir un poquito lejos. Ya no solo con los de fuera, que ahí podríamos pensar que hay enemigos, pero ¿tú crees que en la iglesia tienes enemigos? ¿Tú crees que entre los que han nacido de nuevo hay enemigos? Yo no. Y si es de otra manera, se pondrá en evidencia. Pero yo en principio no tengo por qué poner bajo sospecha a alguien que ha confesado al Señor Jesucristo, a menos que sus hechos claramente pongan en evidencia y demuestren que no pertenece al Señor. Pero nosotros muchas veces aborrecemos, nos enojamos, sentimos ira, menospreciamos
por detalles insignificantes y por cosas que más son cosas que se han producido en nuestro pensamiento, que hemos ido dejando que fueran, o porque alguien ha venido, pues que eso es tan peligroso, que venga alguien y te diga, oye, aquella es la persona, oye, aquella tal, y te has dado cuenta, eso, ¿sabes por qué ha hecho eso? Eso lo ha hecho por esto, por esto, por esto. Y entonces el listillo de turno pretende conocer los motivos del corazón de otra persona. ¿Pero cómo puede ser eso? Yo tengo muchos de aprender. Y no sé si tú eres el segundo. Amad, bendecid, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Tomad ejemplo, poned en evidencia que sois hijos de Dios. Mira lo que hace Dios. Hace salir su sol sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos y sobre injustos. ¿Y tú qué? Tú no. Si fuera por ti, contarías el riego. Todos los de la olla de Huesca, que son incrédulos, el riego cerrado, no llueve para ellos. O cosas así haríamos. ¡Lo haríamos! Pero Dios no. No. Aun aquellos agricultores que suelen ser blasfemos y suelen usar mal el nombre de Dios, el Señor riega sus tierras y permite que haya cosecha. ¿No tendremos que hacerlo nosotros? Entonces, dice, si hacéis esto, si amáis a los que os aman, ¿qué? ¿No hacen también esto los publicanos? Si saludáis, y es muy curioso, porque aquí saludar, está buscando, y este saludar significa abrazar. ¿Cuánto he hecho de menos? Ya sé que hay algunos que a veces les cuesta abrazar a otros. Y ahora hay una disculpa por el tema de la pandemia. Pero abrazar, mostrar afecto al otro, con un abrazo, con una buena sonrisa. No entrar, estar en la iglesia, terminar el culto, me voy, no saludo, no digo nada. Es un sacrificio y cuesta. No siempre tienes ganas de ser simpático y de ser amable. Le dice, si saludáis a vuestros hermanos solamente, a aquellos que vosotros queréis, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen esto también los gentiles? Esto podría ser afecto natural, pero nosotros estamos hablando, ¿cuál es el himno que hemos cantado al principio? El segundo, gracia. Nosotros estamos hablando de una gracia que es sobrenatural y que me ayuda, me permite, me lleva a hacer cosas que no haría de forma natural. Yo puedo amar a mis enemigos y puedo bendecirles y puedo buscar su bien. Y la conclusión, gracias por vuestra paciencia. La conclusión dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuánto les gusta este versículo a los escribas y fariseos? Sed pues perfectos. La menta, el comino, todo. Hay que diezmarlo, hay que... ¿Será esto a lo que se está refiriendo? ¿O se está refiriendo a ser como nuestro Padre, que ama aún a los enemigos, que estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti y por mí, aunque nosotros éramos hijos de ira y no queríamos saber nada de él en algunos casos? Éramos rebeldes, incrédulos, ingratos, pero él nos amó y aún estando muertos en delitos y pecados, él vino a salvarnos por gracia. ¿No se referirá a eso? Bueno, esta palabra, sed pues vosotros perfectos, tiene otro sentido. Se puede traducir de varias maneras. Aquí, en la Reina Valera del 60, se ha traducido por perfectos. Pero un término que a lo mejor nos ayuda es, sed pues vosotros completos, perfectos. Si a alguien le falta algo, ya no es perfecto.
Sed pues vosotros completos. Y para que seáis completos, para que no os falte ninguna pieza, tenéis que prestar atención a lo que hemos oído esta mañana. Tenéis que tener esta actitud. Hay que desearla y buscarla de todo corazón. Amar, buscar el bien, tener una actitud bienhechora. Otro término con el que se puede traducir perfectos, además de completos, es sed maduros. Madurad de una vez. Dejad de comportaros como niños. Como niños que se pelean, que discuten, que yo tengo la razón, que no sé qué, que no sé. Deja de comportarte así. El propósito de Dios en su iglesia no es que tú tengas la razón. El propósito de Dios en su iglesia es que juntos crezcamos y le demos a Él la gloria y nuestro carácter vaya cambiando y siendo cada vez más semejante al del Señor Jesucristo, aquel que es perfecto, perfecto. Si quieres otro término, por si alguien piensa que me lo voy a dejar. Sed pues perfectos, sed pues completos, sed pues maduros, sed pues santos, porque yo soy santo, dice Jehová. ¿Y sabéis lo que significa santo? Santo significa único, diferente, apartado, distinto, no hay otro igual. Y Dios quiere que su pueblo sea distinto. Dios quiere, el Señor Jesucristo quiere que los súbditos de su reino sean diferentes a los súbditos de este mundo. Distintos, santos. Tito 2:14. Con esto concluimos. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo único. Y Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Imitadores de Dios. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La exigencia es alta. La ley simplemente demanda. La gracia produce en nosotros el poder hacer. Amén.